ponencia relativa a la nueva ley de reformas urgentes de trabajo autónomo. Lo del carácter urgente de la reforma es una paradoja, porque la proposición de ley de esta ley es de hace más de un año, es decir, la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales ha durado más de un año, parte de una proposición realizada por un grupo de ciudadanos, a la que se acogió posteriormente el grupo mayoritario. El retraso en esta aprobación de esta ley se ha debido fundamentalmente a que en el intervalo las comisiones parlamentarias han estado más pendientes de la aprobación extemporánea de la Ley General de Presupuestos del 2017. La Ley de Presupuestos de 2017, a diferencia de otras leyes, pues por las peculiares circunstancias que tenemos en estas legislaturas, pues se ha aprobado en junio y publicado en junio de 2017 y ha entrado en vigor el 1 de julio de 2017, lo que es algo absolutamente anómalo. Normalmente la Ley de Presupuestos suele coincidir en su vigencia o su entrada en vigor con el primer día del año natural. Esto ha hecho que se retrasen también otras reformas, incluida la de esta ley de reformas urgentes del trabajo autónomo. Vamos a dividir todas las novedades o modificaciones que se han producido por bloques, que son los que ahí tenéis, y todas las modificaciones legales que se prevén en esta ley, en principio están previstas para los autónomos. Y también, y esto es novedad, la mayoría de las modificaciones afectarán al grupo 1 de cotización del régimen especial de trabajadores del mar, es decir, los autónomos del mar. Hay una cuestión que viene regulada en esta ley que no es exclusiva del RETA, no es exclusiva del régimen especial de trabajadores autónomos, que serán los recargos por ingreso extemporáneo de cuotas, que afecta a cualquier cuota de la Seguridad Social. Pues vamos adelante. En el capítulo de prestaciones vamos a tratar estos tres temas: la introducción en el ámbito del RETA. Cuando digo RETA es para abreviar, para no estar diciendo permanentemente régimen especial de trabajador autónomo. La introducción en la acción protectora del autónomo en el ámbito de contingencias profesionales, que debéis recordar que es optativo en el caso de los autónomos, del accidente in itinere. Se ha explicitado cómo se calculan las bases reguladoras de las prestaciones de maternidad y paternidad para los autónomos, y se establece una muy interesante compatibilidad del trabajo autónomo con el percibo íntegro de la jubilación, si se cumplen una serie de condiciones. Vamos primero con la equiparación a efectos de contingencias derivadas de accidente de trabajo in itinere, que se produce mediante la introducción en el artículo 316.2 de la Ley General de la Seguridad Social de un segundo párrafo que define lo que sería el accidente in itinere. Pero antes de hablar de esta cuestión, hay que matizar que el concepto de accidente de trabajo en el ámbito del RETA es diferente al del régimen general. Tiene sus propias peculiaridades. Es decir, el accidente de trabajo en el régimen de autónomos y en el régimen general no son conceptos homogéneos. Eso hay que tenerlo presente, porque esto va a influir también en la conceptuación del propio accidente in itinere. En el caso del accidente de trabajo del régimen general, en principio, su definición básica, que viene en el apartado 1 del artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, es aquel que ocurre con ocasión o como consecuencia del trabajo. Es decir, es una definición más extensa o amplia, que es la propia del concepto de accidente de trabajo en el régimen de autónomos, que es el ocurrido como consecuencia directa e inmediata. Este concepto no se requiere en el régimen general, directa e inmediata del trabajo por propia cuenta, que determina su inclusión en el régimen especial de trabajadores autónomos. Es decir, tiene que haber una vinculación directa e inmediata entre ese siniestro y el desempeño que ocasiona su inclusión en el régimen especial de trabajadores autónomos. Puede ocurrir que un trabajador, en principio, está adscrito a un CENAE, porque es obligatorio. En el momento en que se produce la afiliación y alta del trabajador en el RETA, tiene que adscribir su actividad a un determinado CENAE. Y dentro de las actividades que puede desempeñar en relación con lo que
por lo que está de alta en el RETA, pues hay otros desempeños paralelos o accesorios. Pues esos accidentes que se producen en esas actividades que no son estrictamente propias o no están vinculadas directa e inmediatamente con ese desempeño, no tendrían consideración de accidente de trabajo, aunque estuvieran aunque estuvieran indirectamente vinculados al trabajo. Un ejemplo, un carpintero. En principio los accidentes serían los propios del desarrollo de su trabajo como carpintería. Pero accidentarse yendo a comprar material al Leroy Merlin, pues es muy dudoso que sea accidente de trabajo en el caso de los autónomos. Y otro elemento fundamental que distingue al accidente de trabajo con respecto al accidente de trabajo en el RETA es que no existe la presunción de laboralidad. En el ámbito del régimen general, todos aquellos accidentes que se producen en tiempo y lugar de trabajo se presumen, es una presunción juris tantum, es decir, cabe prueba en contrario, pero se presumen como accidentes de trabajo. Esta presunción no rige en el ámbito de autónomos. Por lo tanto, hay que tener presente que el autónomo, aun cuando él considere que se encuentra ante una situación de accidente de trabajo, por la mera emisión por parte del propio accidentado, por parte del propio empresario del parte de accidente, en principio eso no implica su asunción indiscutible o indiscutida de eso como accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque corresponde al trabajador autónomo acreditar de manera objetiva que ese accidente está vinculado de manera directa e inmediata con su desempeño, el desempeño específico que ha dado lugar a su adscripción al régimen especial. Por tanto, ya vemos que es un concepto más restrictivo que el propio del régimen general. Pero es que por añadidura, hasta la entrada de vigor de esta ley, es decir, hasta el 25 de octubre de 2017, había una exclusión expresa del concepto de accidente de trabajo del accidente in itinere. Solamente se contemplaba para los TRADE, para los trabajadores económicamente dependientes. Ya sabéis, esos autónomos que son cuasi trabajadores por cuenta ajena, o que son trabajadores por cuenta propia, pero que desarrollan su actividad para un único cliente en unos porcentajes casi exclusivos. Pues bien, para el resto había una exclusión específica en el artículo 3.3a del Real Decreto 1273/2003 de los accidentes in itinere. Estos no estaban incluidos en la acción protectora del accidente de trabajo en el régimen de autónomos. Pues bien, la novedad es que se ha introducido en el artículo 312.2 de la Ley General de la Seguridad Social este segundo párrafo que iremos desglosando porque no es tan claro como aparentemente parece ser. Vamos a leerlo. También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de prestación de la actividad económica o profesional. Hasta este punto cabría una equiparación con la definición del accidente in itinere en el artículo 156.2a de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen general. Allí la única diferencia es que es el accidente sufrido al ir o al volver del lugar de trabajo. Aquí se sustituye el lugar de trabajo por lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. Hasta aquí es idéntico. Pero es aquí donde empiezan las diferencias. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales. Antes de desglosar este accidente, hay una crítica de técnica legislativa que hay que hacer al legislador. Y es que este concepto de accidente in itinere es, como ya decimos, distinto al previsto en el artículo 156.2a de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen general. Y lo criticable al legislador es que en el propio artículo, tanto en el preámbulo como en el título de la ley, como en el propio artículo 14, se hace mención a la equiparación accidente in itinere. La expresión in itinere realmente no es una expresión legislativa, es decir, si uno va a la regulación del accidente, entre comillas, in itinere al 156.2a, no se le define como accidente in itinere. El in itinere es un constructo jurisprudencial, es decir, es una construcción derivada de la interpretación que del artículo 156.2a de la Ley General de la Seguridad Social han hecho los tribunales. Y a ese
A ese supuesto específico de accidente de trabajo se le ha definido jurisprudencialmente in itinere. Es decir, no había ninguna norma hasta esta en la que se calificara a los accidentes en los desplazamientos de domicilio a trabajo calificados como in itinere. Y se ha introducido esa expresión por primera vez en esta ley. Y eso no puede ser por una razón bien sencilla, porque el in itinere, como decimos, es un concepto jurisprudencial. Y es un concepto jurisprudencial que ha venido a acotar lo que se debe entender como los accidentes ocurridos entre el al ir y al volver del trabajo. Y esa construcción jurisprudencial pivota sobre tres elementos, es decir, deben concurrir tres elementos en ese accidente para calificarse como un accidente in itinere que encaja en el artículo 156 2A y, de alguna manera, con este artículo 312.2 reformado. Son estos tres elementos que ahora vamos a describir. Primero, el elemento teleológico. El elemento teleológico es la finalidad del desplazamiento. No puede ser otra que ir al trabajo o volver del trabajo al domicilio. Cualquier otra finalidad distinta a esa no es accidente de trabajo por no el cumplimiento del elemento teleológico. Por tanto, desplazamientos con otra finalidad, como puede ser ir a realizar gestiones privadas en esos desplazamientos, supone una desviación de ese trayecto que rompería que ese desplazamiento tuviera naturaleza de in itinere. El segundo elemento es el elemento cronológico, es decir, tiene que haber una proximidad temporal o una inmediatez entre la hora en la que ocurre el accidente y la hora más o menos de entrada o salida del centro de trabajo. Cuando hay una distancia temporal importante entre el momento de causación del accidente y la hora de entrada o salida en el trabajo, se entiende que se produce una desvinculación. Recuerdo un caso en el que nos pretendió introducir como accidente de trabajo un accidente que había ocurrido 6 horas después de la finalización de la jornada, aduciendo un desplazamiento a un domicilio secundario que estaba, muy lejos. Y por último, el elemento topográfico, es decir, el accidente tiene que haberse producido en el itinerario lógico y razonable entre el domicilio y el centro de trabajo, no en rutas alternativas que no se consideran en principio, ya sea por distancia, ya sea por la calidad de las carreteras, el propio o razonable. Es más, solamente hay un único itinerario plausible para la concurrencia del elemento topográfico, es decir, no hay vías alternativas, no hay caminos alternativos. El accidente se tiene que producir en un único camino, que es aquel que cumpliría el elemento topográfico del in itinere. Por tanto, esos son los tres elementos definitorios del accidente in itinere. Y estos tres elementos no aparecen en la ley, en ningún lado, no aparecen ni en el 156 2A, ni van a aparecer en el 312.2, que ahora reformado por esta ley. Pero esto implica que hay una diferencia en cuanto a estos elementos entre la definición del accidente in itinere del régimen general y el accidente in itinere en el régimen de autónomos. Y la diferencia fundamentalmente se da en el elemento topográfico. Solamente concurrirá el elemento topográfico en el accidente in itinere en el RETA si el accidente se produce en el desplazamiento que media entre la vivienda habitual del trabajador, la habitual, no viviendas secundarias, y la finca o inmueble distinta al domicilio, en la que el trabajador habitualmente desempeñe la actividad económica o profesional por la que se ha dado de alta en el RETA, y que ese inmueble en el que desempeña habitualmente esa actividad esté fiscalmente afecta al negocio. Por tanto, vemos que en este caso el origen o destino tiene que ser la vivienda habitual, aunque no aparezca en la norma, y esto se deduce de la propia definición del accidente como in itinere, así viene definido, como decimos, en el propio preámbulo de la ley, en el encabezado del título octavo y en el propio artículo 14. Y el origen o destino tiene que ser, en principio, el domicilio fiscal, es decir, tiene que cumplir dos requisitos. Uno, el de la habitualidad, es decir, el local al que se va o del que se viene, tiene que ser aquel en el que desempeña la actividad por la que está dado de alta en el RETA con habitualidad, aquel lugar en el que principalmente desempeña esa actividad, y segundo, ese local tiene que estar fiscalmente afecto a la actividad.
de tal manera que puede tener un autónomo diferentes fincas o inmuebles afectas a su actividad como autónomo, pero solamente será in itinere el que ocurra en relación con el desplazamiento al inmueble principal, aquel en el que principalmente desempeña. Imaginemos un carpintero, siguiendo el ejemplo anterior, un carpintero que tiene su carpintería y a su vez tiene un almacén. Pues bien, los desplazamientos al almacén, por más que el almacén esté afecto a la actividad, fiscalmente a la actividad, es un inmueble suyo, está afecto fiscalmente, pero no es allí donde desempeña habitualmente su actividad. Por lo tanto, el desplazamiento a esa finca secundaria no sería in itinere. Como veis, los elementos, por tanto, definitorios del in itinere en el RETA serían: el elemento teleológico es que el desplazamiento tenga como finalidad realizar la actividad que directa e inmediatamente da lugar a su inscripción y afiliación en el régimen especial de autónomos. Es decir, si es otra finalidad distinta, no sería accidente de trabajo. El elemento cronológico, en principio, los autónomos tienen una libertad de entrada o salida para el desempeño de su actividad impropia de los trabajadores por cuenta ajena. Pero, en principio, si desarrollan esa actividad con oficinas abiertas al público, se presumirá que esas horas de apertura y cierre de esos locales para la atención al público serían los que serviría de referencia para fijar el elemento cronológico del accidente in itinere en el RETA. Y por último, el elemento topográfico. Solo habrá un itinerario, el que media entre la vivienda habitual y aquel local fiscalmente afecto al negocio en el que el trabajador desempeñe la actividad con habitualidad, que en principio se presumirá aquel local que el trabajador ha designado como su domicilio fiscal. Por tanto, esas son las características del in itinere que, como veis, difieren en elementos sustanciales de lo que sería el in itinere en el régimen general. Cuestión distinta es si determinados desplazamientos que no son in itinere en el RETA sí serían accidente de trabajo en el RETA. Y ahí el elemento sustancial o primordial va a ser la acreditación, la prueba. El elemento probatorio, es decir, que el propio empresario, el propio autónomo acredite de manera directa que otros desplazamientos que no son calificables como in itinere porque no cumplen estos requisitos, sí deben ser considerados accidente de trabajo, no en virtud de este segundo párrafo, sino del primero, porque tienen un vínculo directo e inmediato con la actividad por la que están adscritos al RETA. No sé si me hago entender. Si un fontanero, va a desarrollar una actividad totalmente vinculada a su trabajo en un local distinto, en el local de un cliente, y se produce en ese desplazamiento un accidente, podría tener encaje en el accidente de trabajo siempre que acredite que efectivamente ese desplazamiento iba dirigido a la ejecución de esa obra. No basta con que él lo diga, tendrá que acreditarlo por medios objetivos. ¿Cómo? Pues será por medio de la certificación del cliente de que realmente estaba encomendada esa tarea para ese día en concreto, etcétera. ¿Entendéis? O acreditando que el accidente se ha producido en las proximidades del local en el que se había producido ese encargo. Es decir, elementos que objetiven, más allá de su propio relato, que el accidente está vinculado con el desempeño de la actividad laboral. Vamos al segundo asunto, que es la explicitación de cómo se calculan las bases reguladoras de las prestaciones de maternidad y paternidad en el caso de autónomos. Hasta ahora, la prestación es el 100% de base reguladora. Hasta ahora, estas prestaciones, en cuanto al cálculo de su base reguladora, se remitían al régimen general, y el régimen general, a su vez, se remitía al cálculo de la prestación de la ITE por contingencias comunes. Bien, como se ha introducido una serie de modificaciones sobre altas y bajas, las fechas de efectos de las altas y bajas en el RETA, pues lo que se ha optado es por explicitar de manera clara, para que no haya ninguna duda, evitando esa remisión, se ha especificado de manera clara cuáles son las fórmulas de cálculo de la base reguladora de esta prestación, cuya duración, ya sabéis, viene contemplada ni en la Ley General de la Seguridad Social ni en esta ley. La duración de estas prestaciones viene recogida en el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores. Si el trabajador tiene cotizados los 6 meses anteriores al inicio del disfrute de estas prestaciones, entonces el cálculo de la base reguladora de la prestación será esta.
Es muy sencilla. Será la suma de las bases de cotización de los 6 meses anteriores dividido por 180. Con eso da la base reguladora diaria, que se multiplicará por el tipo de la prestación, que en este caso es el 100%, es decir, hay una coincidencia entre la prestación final y la base reguladora, y ya está. Si no se tienen cotizados esos 6 meses anteriores, pues también el cálculo será sencillo. Se sumarán las cantidades cotizadas en ese periodo de 6 meses anteriores y se dividirán por el número de días efectivamente que se ha estado de alta en esa horquilla de 6 meses. Es sencillo. Esta misma regla será aplicable al grupo 1 de cotización del régimen especial de trabajadores autónomos, los autónomos de trabajadores del mar, los autónomos del mar. Como veis, no tiene ninguna complicación. Y lo único que se ha hecho ha sido explicitar o expresar las fórmulas concretas para el cálculo de base reguladora de estas dos prestaciones. Siguiente, este es un tema realmente de interés, la compatibilidad del trabajo autónomo con la jubilación contributiva. Hasta el 26 de octubre, tanto en régimen general como en el RETA, la compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación contributiva con el trabajo se regía en base a esta regla. Si tú, en principio en España, la prestación de jubilación es rogada, es decir, nadie tiene por qué solicitar la jubilación y puede continuar trabajando. De hecho, hay un incentivo para ello, tanto en régimen general como en régimen de autónomos. La situación más habitual es que un trabajador que ha alcanzado la edad ordinaria que le permite el acceso a la jubilación plena en el régimen general opte por el cobro de la jubilación contributiva en el régimen general y porque le apetece o porque requiera de nuevos recursos o porque la jubilación no sea suficiente para mantener su régimen de vida, pues continúa desempeñando la actividad por cuenta propia, una actividad paralela. Bien, eso, de alguna manera, estaba sancionado por la ley con anterioridad, en cuanto que establecía que si continuabas desempeñando un trabajo, normalmente por cuenta propia, y percibías la jubilación por el régimen general, en ese caso se producía una merma en el percibo de la jubilación contributiva, que se reducía al 50%, excluido el complemento por mínimos. Bien, esto en principio desincentivaba por completo la continuidad en el trabajo. Pues bien, se considera que esa continuidad en el trabajo es algo beneficioso para el sistema y se ha modificado. Y se ha modificado en los siguientes términos, y la verdad es que el requisito es bastante sencillo de cumplir. Y es que continúes desempeñando el trabajo por cuenta propia y contrates a un trabajador por cuenta ajena. En ese caso, cobras el 100% de la jubilación contributiva. Y diréis, bueno, pues basta contratar con alguien, contratar a un trabajador. Y no es necesario ni que sea un contrato fijo, ni puede ser un contrato temporal, tranquilamente, ni que sea un contrato a jornada completa, ni puede ser un contrato a jornada parcial. Es decir, no se exigen en la ley que se trate de una contratación indefinida y a jornada completa. Puede ser cualquier tipo de contrato, incluso temporales, a jornada parcial, para justificar el poder cobrar el 100% de la jubilación. Eso sí, para cobrar el 100% de la jubilación será necesario que este contrato subsista. Sin este contrato, el mismo momento en que este contrato por cuenta ajena se resuelve o se extingue, inmediatamente se pasa a cobrar la jubilación al 50%, salvo en el caso de que se abandone por fin el desempeño del trabajo por cuenta propia. No sé si ha quedado claro, es bastante sencillo de entender. Yo contrato a alguien y a partir de ahí cobro el 100% de la jubilación. Es un cambio notable porque está vinculado también a el fomento, ya veréis, al fomento en las bonificaciones de la contratación de trabajadores por cuenta ajena de familiares, de cónyuges y ascendientes, descendientes, familiares de esta segundo grado, como veremos con posterioridad. Aunque hay que matizar, los autónomos tienen limitaciones para contratar familiares por cuenta ajena, como especificaremos más adelante. Vamos al capítulo de cotización. En el capítulo de cotización vamos primero a hablar de la Ley General de Presupuestos de este año. Vamos a hablar de cambios, de la posibilidad de cambios de base a lo largo del año, de la automatización de los incrementos de las bases de cotización, de novedades en materia de cotización de los trabajadores pluriactivos y de posibilidad de devolución de cuotas de estos trabajadores pluriactivos, y las bases mínimas de cotización para aquellos empresarios que tienen 2 o más trabajadores contratados.
Vamos primero a la adaptación del reglamento de cotización y liquidación en materia de bases mínimas y máximas. Esto realmente es una modificación un tanto puramente nominal. Hasta ahora la redacción del reglamento de liquidación y cotización venía a remitirse a la Ley General de Presupuestos de cada año. En principio, como sabéis, la Ley General de Presupuestos todos los años fija las bases mínimas y máximas generales del régimen especial de trabajadores autónomos y después matiza esas bases mínimas o máximas dependiendo de la pertenencia a un determinado colectivo, que suele estar básicamente definido por el tener o no una determinada edad o teniendo una determinada edad a tener una determinada base cotizada, es decir, alcanzar una determinada cuantía de base. Lo vamos a ver con detalle. Introducimos esto, que no constituye ninguna novedad, por el hecho de que este año, este foro Mutualia se celebra en noviembre. Normalmente el foro Mutualia se suele celebrar 2 veces al año, uno en primavera y otro en diciembre. Suele ser en el de primavera en el que se comentan las modificaciones introducidas en la Ley General de Presupuestos, pero es que este año ni ha habido foro Mutualia en primavera, ni ha habido Ley General de Presupuestos a principio de año. Es decir, este año ha habido una circunstancia absolutamente anómala, y es que la Ley de Presupuestos se ha aprobado en junio de este año, se ha publicado el 28 de junio de este año y ha entrado en vigor el 1 de julio de 2017, de tal manera que, concretamente, en el caso del régimen especial, ha habido bases mínimas y máximas distintas en el primer semestre y en el segundo semestre del año 2017. Por lo tanto, los datos que vamos a dar ahora son los que rigen desde hace apenas 3 meses. En principio, a partir del 1 de julio de 2017, la base máxima y la base mínima son estas dos, 919 y 3.751, que en principio son aplicables a aquellos trabajadores que se dan de alta a partir del 1 de julio de 2017 que sean menores de 47 años. Estos pueden elegir cualquier base, ya sea la mínima o máxima, y cualquier base intermedia entre estas dos. También pueden elegir entre estas dos aquellos que el 1 de julio tienen 47 años cumplidos, pero si el alta es posterior al 1 de enero de 2017, o tenían, sin ser el alta posterior al 1 de enero de 2017, en diciembre de 2016 tenían una base igual o superior a 1.964 euros. Estos también pueden elegir una base entre estas dos. Los que a 1 de julio tenían 47 años cumplidos o más, pero su base de cotización en diciembre de 2016 era inferior a 1964, ya no pueden optar por esa base máxima. Tienen que optar por una base máxima de 2023,50, si optan por base máxima. Es decir, la horquilla de elección de bases oscilará entre 919 y 2023. Hay una excepción para los cónyuges que se hagan cargo del negocio una vez muera el titular del negocio. En ese caso, pueden elegir entre la base mínima y máxima fijada a partir del 1 de julio de 2017. Otro colectivo es aquellos trabajadores que al 1 de julio tienen 48 más años cumplidos. En ese caso, no se aplican estas bases mínimas o máximas, sino que se aplican unas bases alternativas entre 992 y 2.023 euros. Hay otra excepción en relación con un cónyuge, etc. Siguiente. Trabajadores que a 1 de enero de 2011 tenían 48 o 49 años y una base de cotización superior a 1964. Estos pueden elegir entre una base mínima, la propia de este año, de 919, o una base máxima, que es la que tenían cotizado a esa fecha, incrementada al 3%. Por tanto, no es aplicable las bases mínimas y máximas generales. Y por último, los trabajadores de 48 o más años de edad, con 5 o más años cotizados antes de los 50 años. En esos casos tampoco se aplica esa base máxima, sino si su última base es igual o superior o inferior a 1964, podrán optar entre 919 base mínima y 2023 de base máxima, y si la última base es superior a 1964, podrán optar entre la base mínima, y la base máxima será la base de cotización que tenían a 1 de enero de 2011 incrementada en un 3%. Como veis, hay, en principio, una base mínima y una base máxima de carácter general, aplicable básicamente a trabajadores menores de 47 años o teniendo 47 años el 1 de julio de 2017 se hayan incorporado por primera vez al RETA. Esas es, en principio, las bases mínimas y máximas generales, pero después hay horquillas de bases mínimas y máximas en las que el trabajador puede elegir base concretas o específicas, dependiendo fundamentalmente de la edad del trabajador o de la cotización que en una determinada fecha tuviera.
¿eh? Por tanto, las horquillas varían dependiendo de la edad del trabajador en el momento de producirse el alta. Y en esas horquillas se introduce esta novedad, que es el que el trabajador a lo largo del año va a poder modificar su base de cotización dentro de esa base mínima y máxima. Esto todo es realmente relativo, porque es que en España el 82% de los autónomos tiene base mínima. O sea, la inmensa mayoría de los trabajadores se dan de alta en autónomos por bases mínimas. Entonces es un poco retórico todo lo que estoy contando ahora, pero es bueno que lo sepáis, ¿eh? Entonces hay cuatro ventanas, esto es una novedad, para poder modificar dentro de las horquillas que a cada trabajador le corresponda de base, entre esas bases mínimas o bases máximas. Esas 4 ventanas se corresponden con los trimestres naturales del año y los efectos de esas modificaciones serán el primer día del trimestre subsiguiente. En el primer trimestre tendrá efecto el 1 de abril, en el segundo trimestre tendrá efectos desde el 1 de julio, en el tercer trimestre a partir del 1 de octubre y en el cuarto trimestre a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿Qué ocurre si un trabajador pues está un poco latoso y solicita varias veces en un mismo trimestre cambios de base? Deduzco que es posible, que es factible hacerlo y que entonces la única que se atendería sería la última que plantea. Pero bueno, no lo sé. Ya veremos la tesorería lo que viene a decir. Siguiente asunto. Automatización de los incrementos de base de cotización. Esto también es una novedad, a partir del 1 de enero de 2018, si tú cotizas por base máxima, puedes solicitar a la Tesorería General, sin necesidad de estar solicitándolo permanentemente, puedes solicitar que se produzca un incremento automático de tu base de cotización coincidente con el incremento de esa base máxima. Sí, y eso ya era habitual, pero si, esta quizás sea la novedad más importante, si esa base no es máxima, también puedes solicitar ese incremento automático en el mismo porcentaje en el que se incrementan las bases máximas. De tal manera que tu base de cotización, aunque no es máxima, se viene a actualizar en los mismos términos que las bases máximas, ¿eh? Esto sí es novedad. La solicitud hay que hacerla y tendrá efectos a partir del 1 de enero del ejercicio subsiguiente, y si se renuncia, tendrá efectos a partir del 1 de enero del siguiente año al que se produce la renuncia. Lógicamente, esta segunda opción exige que previamente se hayas optado por la automatización del incremento. Novedades en relación con los trabajadores pluriactivos. Trabajadores pluriactivos, ya sabéis, son aquellos, a diferencia de los pluriempleados, son trabajadores que desarrollan 2 actividades, pero en regímenes de la Seguridad Social distintos. El pluriempleado es el que desarrolla 2 actividades, pero en un mismo régimen de la Seguridad Social. Normalmente el habitual pluriempleado en el ámbito del régimen general de la Seguridad Social. Es decir, desarrolla 2 trabajos por cuenta ajena. Pues bien, el pluriactivo es el caso clásico, es el trabajador que trabaja por cuenta ajena a jornada parcial y el remanente de tiempo diario que le queda, pues lo desarrolla una actividad por cuenta propia. Es, digamos, un trabajador por cuenta propia a tiempo parcial, y esto tiene importancia por lo siguiente. Voy a divagar un poquito en este momento. La ley se ha aprobado de manera urgente, con una urgencia de 1 año, porque ya no podía ser que estuviera sin sacar, pero hay una serie de cuestiones que han quedado en el candelero, que se han discutido en el ámbito de la comisión parlamentaria, pero que finalmente no se han regulado en la ley. Se reseñan en la ley como mandatándose para su futura regulación, pero sin fijar plazos. Esto es muy propio del legislador español, hacer mención en la ley que en un futuro se emplazan las partes para tratar este tema, pero sin imponerse ningún tipo de plazo concreto. Y es más, cuando se han impuesto plazos concretos para esto, normalmente no los aprueban. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sanción que implique el incumplimiento de esos plazos para el legislador. Bien, 3 cuestiones se han tratado, se reseñan en la ley, pero que no se regulan. 1, el concepto de habitualidad, que tiene vinculación con esto que estoy mencionando, es decir, hasta qué punto el desempeño de un trabajo por cuenta propia requiere requiere una cierta habitualidad para ser obligatoria la adscripción al RETA. Es decir, si es un trabajo ocasional o episódico, eso obliga a estar de alta en el RETA. Lo digo porque recientemente, pues personas que han obtenido premios muy prestigiosos, premios literarios muy prestigiosos, pues han tenido
se les ha reclamado cuotas por 5 años para cobrar el premio. O sea, eso le ha pasado a Juan Goytisol, el premio cuando le dieron el Cervantes, al pobre, que estaba viviendo en Portugal con las jubilaciones maltrecha. También le quisieron cobrar, pues subirle los 40.000 euros, le incrementaban la renta también por el tipo máximo, en fin. Al final renunció al dinero del premio. Pues una de las razones fue esta, ¿no? Entonces, otro elemento que se ha dejado sin resolver es precisamente el desempeño del trabajo por cuenta propia a tiempo parcial. Es decir, siempre se presume un trabajador por autónomo que trabaja a jornada completa. Y de hecho las cuotas que paga son a mes completo. En ningún caso se plantea, como en la mayoría de los casos de los trabajadores pluriactivos, que desempeñan ese trabajo unas horas de jornada. Y a pesar de ello tiene la obligación de pagar la cuota íntegra mensual. Entonces, ese tipo de cuestiones se han... Y por último, otra cuestión que queda que se reseña en la ley, pero que tampoco se regula, es el acceso de los autónomos a la jubilación parcial. Pero bueno, siguiendo con los pluriactivos. En principio, los pluriactivos, a diferencia de los pluriempleados, que sí tienen una limitación de base de cotización máxima, para lo cual un pluriempleado tiene que comunicar a las dos empresas para las que trabaja cuál es la remuneración en la otra, para que se pongan de acuerdo cuál es la base de cotización por la que tienen que cotizar ambos, para que no supere la base de cotización máxima en la Tesorería General. En el caso de los pluriactivos no existe esa limitación. La única limitación que existe en ambos casos es la base máxima en cada uno de los regímenes, de tal manera que un trabajador autónomo puede estar cobrando por cuenta ajena, cotizando a 3.700 y pico, y a su vez haber optado por base máxima de 3.700 y pico en el régimen general, de tal manera que este señor sobrecotiza de una manera extraordinaria. Pues bien, no suele ser el caso habitual, todo lo contrario, como veremos en la diapositiva siguiente, todo lo contrario. En el caso de los pluriactivos, que normalmente destinan parte de su jornada, una jornada muy reducida del tiempo que les queda a lo largo de la jornada para el desempeño de su actividad por cuenta propia, lo que se ha hecho ha sido adaptar las bases mínimas, estableciendo unas bases mínimas aún más mínimas que las aplicables en régimen general. ¿Cuál es la novedad que se ha introducido? Precisamente esa. Es decir, la posibilidad de que si estoy cotizando en un régimen general por cuota obrera, como trabajador por cuenta ajena, y a su vez tengo que pagar el mes completo por el desempeño de mi trabajo por cuenta propia a la que apenas dedico por jornada 2-3 horas, la cuota íntegra en autónomos, pues hombre, devolvedme algo. Y esto es lo que se ha contemplado. La posibilidad de un retorno de las cuotas en autónomos. La peculiaridad de los pluriactivos en autónomos. Los autónomos pueden optar por bases mínimas distintas a las generales, que son las que aparecen en este cuadro. Si trabajan por régimen general a jornada completa, en los 18 primeros meses de alta en el RETA, la base mínima será del 50% de la mínima general. Si la jornada es parcial, pero superior al 50%, la base mínima será el 75% de la base mínima general. Y en los segundos 18 meses, la base mínima será del 75% si trabaja a jornada completa en el régimen general y del 85% si trabaja a jornada parcial. Como veis, a diferencia de los trabajadores autónomos ordinarios, los pluriactivos tienen la posibilidad de optar por bases mínimas aún más mínimas que las generales. Bien, ¿cuál es la novedad? Que es la que anteriormente os he señalado. La novedad es que, sumadas las aportaciones que el trabajador hace en el RETA por cotizaciones a contingencias comunes, a la cuota obrera que él paga por cuenta ajena, si eso excede a una cantidad que cada año se fije en la Ley General de Presupuestos del Estado, tiene derecho a que la diferencia por exceso le sea retornada. Me diréis, ¿y cuál es esa cantidad fijada en la Ley de Presupuestos? No lo sé, porque la Ley General de Presupuestos, si ya la del 2017 se ha aprobado con efectos desde el 1 de julio, la del 18 no parece tener visos de que se vaya a aprobar. Por lo tanto, y desde luego no con efectos desde el 1 de enero de 2018. Entonces, esto pues no estará al albur de que en un momento dado, a lo largo del próximo ejercicio, pues haya una ley de presupuestos del 2018 y se fije esa cuantía. Si lo que ocurre, y es probable que ocurra, es que se prorroguen la Ley General de Presupuestos del año 2017, en ese caso esta cuantía no está fijada y por lo tanto el derecho de retorno de estas cuotas no tendrá efectividad a partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, tened claro esto.
Y después habrá una limitación a esta devolución, que es el 50% de las cuotas ingresadas en renta. El plazo de devolución será el 1 de mayo, hasta el 1 de mayo del ejercicio siguiente, y esto también es aplicable a los autónomos del CROZCO. Bases mínimas de cotización en autónomos con 10 o más trabajadores. Hasta ahora había las bases mínimas de estos empresarios eran distintas a las generales. Se remitían al grupo 1 de cotización del régimen general, es decir, las bases mínimas no eran los 919 que hemos mencionado anteriormente, sino que son los 1.152,90 previstas como base mínima para el grupo 1 del régimen general. Pues bien, la modificación es un poco tonta, y es que ya esa remisión al grupo 1 del régimen general se ha suprimido y se establece que será una cantidad específicamente fijada en la Ley General de Presupuestos del Estado de 2018. Esto, en principio, puede dar lugar a la siguiente situación, y es que no se apruebe la Ley General de Presupuestos del 2018 que fije esta cantidad de base mínima para estos empresarios, ya no sea, y entiendo en ese caso que se prorrogarían los efectos de la Ley de Presupuestos de 2017 y continuaría siendo 1.152,90. Espero que no interprete la tesorería que puede cambiarse a conveniencia por parte de estos empresarios a bases mínimas aún más reducidas. Esperemos que no. Yo entiendo que no. Pero también queda pendiente de la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2018 la fijación de las bases mínimas de estos empresarios. En principio, continúa rigiendo en 2017, y si no hay aprobación en 2018, la base mínima del grupo 1 del régimen general. Fomento y promoción del trabajo autónomo. Aquí vamos a tratar fundamentalmente de las bonificaciones que contempla para la promoción del trabajo autónomo. Muchas de ellas son viejos conocidos, son pequeñas variaciones que se han introducido a bonificaciones ya existentes, que conocéis todos. Por tanto, tampoco es que nos vayamos a demorar explicando cada modificación, entre otras cosas porque tengo el tiempo bastante acotado, pero no nos vamos a detener más que en los ligerísimos cambios cuasi cosméticos, en su mayoría pequeñas mejoras que se han introducido a bonificaciones que todos conocéis. Vamos primero con la tarifa plana. La tarifa plana, que ya tiene muchos años de recorrido, se ha modificado para el ejercicio 2018, es decir, las diferencias con respecto a las tarifas planas que han sido aplicables en el ejercicio 2017 son que el periodo inicial en el que se aplica la tarifa plana de 50 euros, aquellos que opten por la base mínima, se extiende, en vez de a los 6 primeros años, se extiende a los 12 primeros meses. Se eleva de 6 meses, que es lo que rige en el 2017, a 12 meses. Segundo, se reduce o se amplía el colectivo de trabajadores a los que se pueden beneficiar de esta tarifa plana, en cuanto que ya lo único que se exige, a diferencia de lo que se exige en el 2017, que no hayan estado de alta en el RETA en los 5 años anteriores, pues ahora basta con que no hayan estado de alta en los 2 años anteriores. Y si se han beneficiado con anterioridad de esta tarifa plana, que no se han beneficiado en los 3 últimos años. Esos son los únicos. Otra modificación es que se ha extendido esto al grupo 1 de cotización del régimen especial de trabajadores del mar, es decir, los autónomos del mar. Ya estaba contemplada esta tarifa plana para los socios de sociedades cooperativas y socios trabajadores de sociedades anónimas laborales que hubiesen optado, en vez de por el régimen general, hubiesen optado por darse de alta en el RETA. Esos también les serán aplicables. Pues bien, ese colectivo de lo que es el autónomo distinto a lo que es el autónomo ordinario se ha ampliado con la inclusión de los autónomos del mar. Y si el día de alta no coincide con el primero del mes natural, en ese caso la bonificación será en proporción a los días de alta de ese primer mes. Esto tiene relación con otra modificación que posteriormente expondremos. Por lo tanto, el esquema ya conocido de la tarifa plana, ya sabéis, altas iniciales en el RETA de trabajadores que no estaban de autónomos un periodo anterior, y colectivos, además del autónomo ordinario, otros colectivos. Durante los 12 primeros meses, tarifa plana de 50 euros de cuota en autónomos. Si se opta por la base mínima, ahí hay un error. Los 893,10 que se indican de base mínima se corresponde al primer semestre del año 2017. El correcto es el que veis abajo, de 919,80. Ese es el correcto.
Si se opta por la base mínima, tarifa plana de 50 euros en los primeros 12 meses. Si se opta por una base superior a la mínima, veis que se aplicaría el 80% del resultado de multiplicar la base mínima por el tipo mínimo, incluyendo la IT. Se ha hecho el cálculo para que tengáis una idea más o menos aproximada, pero cuidado, este es el cálculo que sería aplicable al año 2017. No sabemos cuál es la base mínima de cotización ni el tipo de cotización en el año 2018, porque vendrá fijado en la ley de presupuestos. Por tanto, el cálculo se ha hecho a efectos puramente ilustrativos, pero ni 919,80 va a ser la base mínima de cotización en el RETA en el año 2018, que es donde entra en vigor esta tarifa plana modificada, ni el 29,80 va a ser el tipo de cotización, incluido IT, que regirá en el año 2018. Se ha hecho pura y simplemente para que tengáis una aproximación de la cuantía de la deducción. Bien, por lo tanto, resumiendo, las modificaciones son: se amplía el primer periodo de aplicación de la tarifa plana de 50 euros o 80% de reducción de 6 meses a 12 meses. Segundo, se modifica el colectivo a los que es aplicable de los trabajadores que con anterioridad habían estado en el RETA. Se reduce ese periodo. Antes quedaban excluidos los que estaban trabajando, solamente era aplicable a los que habían estado anteriormente en autónomos, pero con un lapso de 5 años. Ahora se reduce a 2 y a 3 en el caso de que se hayan beneficiado anteriormente de esta bonificación, y se incrementa los otros colectivos afectados por esta bonificación a los autónomos del mar. Siguiente, la bonificación, la misma tarifa plana prevista para determinados colectivos específicos, que son los discapacitados víctimas de violencia de género y terrorismo. Como veis, es una bonificación que también conoceréis, que tiene una duración mucho mayor que la tarifa plana anterior. La tarifa plana anterior alcanzaba incluso los 36 meses en caso de trabajadores menores de 30 años y mujeres menores de 35. En este caso, la duración máxima es de 60 meses. Veis que la tarifa plana, en lo que es estrictamente la tarifa plana de 50 euros, dura lo mismo que la ordinaria, pero lo que es específico o más prolongado son la otra reducción del 50% que se prolonga desde el mes 13 al mes 60. Esto ya existía en el 2017, y la única modificación ha sido que antes se pedían 5 años de lapso en cuanto a autónomos que ya anteriormente habían estado en autónomos. Ahora se ha reducido ese lapso a 2 años, y de 3 si anteriormente se habían beneficiado de esta bonificación, y también es aplicable a autónomos del mar. Esos dos son los únicos cambios que se han introducido con respecto a esta bonificación, que ya se contempla para el ejercicio 2017. Bonificación de autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación. Las diferencias con respecto a esta bonificación vigente desde julio del año 2015. Los nuevos supuestos susceptibles de bonificación. Cuando se opta a esta bonificación por haber contratado a alguien para disponer de tiempo libre para el cuidado de un menor de 12 años. Hasta ahora era de menor de 7. O sea, se ha aumentado la edad del menor cuyo cuidado motiva el que a un autónomo contrate a un trabajador por cuenta ajena para disponer de tiempo para el cuidado de este menor. En ese caso, tiene derecho a la bonificación. También se ha ampliado para cuidado de familiar con enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o una discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%. Para este colectivo también se prevé, si tú contratas a alguien, o un autónomo contrata a alguien para disponer de tiempo para el cuidado de este trabajo, de esta persona dependiente, en ese caso tiene derecho a la bonificación. Y nuevos beneficiarios serían los del grupo 1 de cotización del régimen del mar, los autónomos del mar. La bonificación es el 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes, con una duración de 12 meses. La base de cotización de la bonificación será la media de los 12 meses anteriores al disfrute de la bonificación, salvo que no se tengan 12 meses de alta, en cuyo caso será desde la fecha de alta como se realice el cálculo de la base de cotización a considerar. Supuestos, como ya hemos dicho, por cuidado de menores de 12 años, antes eran menores de 7, por tener a un familiar hasta segundo grado en situación de dependencia acreditada, esto es igual que antes, y lo novedoso es el tercer colectivo, que es trabajadores familiares de hasta segundo grado que tengan este tipo de discapacidades: parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual igual o superior al 33%, o una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%.
Más requisitos: permanencia de alta en el RETA durante el disfrute de esta bonificación, la contratación de un trabajador a tiempo completo o parcial por una duración mínima de 3 meses. Lógicamente la bonificación está indexada a la subsistencia de ese contrato, es decir, si transcurridos 3 meses se extingue el contrato, pues lógicamente la bonificación no subsiste. En el caso de que se extinga, tiene 30 días para volver a contratar a un trabajador, y en el caso de que no lo contrate a tiempo completo, sino a jornada parcial, la bonificación es solamente del 50%. Carecer con anterioridad de trabajadores asalariados, salvo las excepciones que ahí se plantean, es decir, si en una situación anterior has contratado a un trabajador en situación de interinidad. Que el trabajador autónomo que se ha beneficiado de esta bonificación, una vez agotados los 12 meses de bonificación, ha continuado de alta en el RETA durante 6 meses más, y es compatible con otras bonificaciones aplicables a la contratación por cuenta ajena. Bonificación del autónomo por descanso maternal, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, lactancia natural o suspensión por paternidad. Bien, es una bonificación también del 100% de la cuota de autónomos. La duración exige que el disfrute de la bonificación sea de al menos un mes, es decir, la situación que genera la posibilidad de aplicación de esta bonificación tiene que ser al menos de un mes. Y la base de cotización, al igual que ocurría con la anterior bonificación, será se contemplará la media de los 12 meses anteriores al disfrute de la bonificación, y si son menos de 12 meses, se calculará desde la fecha de alta. Esta sí es una bonificación, en principio, novedosa. Bueno, nuevas bonificaciones a trabajadoras autónomas que en determinadas situaciones se reincorporan al trabajo. Esta rige a partir del 26 de octubre. Bien, son trabajadoras que han cesado en el trabajo autónomo por estas situaciones: maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, y que en el lapso de menos de 2 años posteriormente al inicio de esa situación de baja causada por esto, se dan de alta en autónomos. Si lo han hecho antes del agotamiento del plazo de esos 2 años, entonces reciben la siguiente bonificación, que es la aplicación de tarifa plana. Tarifa plana con una duración de 12 meses. Desde la reincorporación, te das cuenta que si esto en combinación con la tarifa plana ordinaria, esto es una excepción a la tarifa plana ordinaria. Recordar, en aquel caso, en la tarifa plana ordinaria, si antes te habías beneficiado de estas bonificaciones, se exigía una carencia de 3 años, es decir, de no haber estado de alta en los 3 años anteriores. Pues bien, este es el único supuesto en la que, sin cumplir esos 3 años anteriores, por un periodo de 2 años, puedes acceder a la tarifa plana habiendo estado anteriormente en el RETA, es decir, no ser un alta nueva. Pero bueno, si no has disfrutado anteriormente esta bonificación, no se te exigirá el requisito de 2 años. Entonces, esa es la excepcionalidad de este supuesto. En principio, siempre que se elija la base de cotización mínima. Si se elige una base de cotización superior, se aplicará el 80%, que es la que ahí se especifica. Es decir, esto es muy parecido a la tarifa plana, con un pequeño beneficio en cuanto a la exigencia de los 2 años que se exige en la tarifa plana. Sigamos, bonificaciones por contratación de familiares de autónomos. Vamos a ver, esto con mucho cuidado. Los familiares de autónomos. En principio, un familiar de autónomo no se puede contratar por cuenta ajena. Si convive contigo y depende de ti, no se le puede contratar por cuenta ajena. Se tiene que dar obligatoriamente de alta como familiar colaborador en el régimen de autónomos, que tiene sus propias bonificaciones, como posteriormente veremos. Pero existe la posibilidad de poder contratar a trabajadores por cuenta ajena en determinadas circunstancias. Básicamente, las contempladas en la ley son los hijos menores de 30 años, o los que exceden de 30 años, pero tienen algún tipo de discapacidad, como veremos más adelante. Pero contratar a tu cónyuge por cuenta ajena, pues será que no depende de ti. Que no depende de ti, en ese caso cabría igual contratarlo. Pero en principio, tened la idea que además recae en vosotros la carga de la prueba de acreditar que efectivamente no existe esa dependencia ni esa convivencia. Por lo tanto, se presumirá siempre un cónyuge, un hijo, un padre, ya el yerno no sé.
pero en principio se presumirá que en principio es un familiar colaborador y tiene que ir al RETA. Pero cabe esta posibilidad. Y cabe esta posibilidad y es muy interesante para el cobro de la jubilación íntegra contributiva que anteriormente os he indicado. La posibilidad de contratar a un familiar. Y además estaría bonificado. Bien, recordad, a esta bonificación, que como veis es fácil de entender, se trata de la contratación indefinida de un trabajador por cuenta ajena, de un familiar, cónyuge o familiares de hasta segundo grado, ya sea de consanguinidad o afinidad, y mantener el nivel de empleo obtenido con esa contratación durante al menos 6 meses. Da igual que sea una jornada, a tiempo parcial. Es decir, no es necesario, no aparece en la ley que tengas que contratarle a jornada completa a este familiar. La cuota es de 12 meses, la bonificación tendrá una vigencia de 12 meses y consiste en el 100% de la cuota empresarial a contingencias comunes. Pero matizar. Como decimos, los familiares no se pueden contratar por cuenta ajena. Artículo 1, 2e del Estatuto de los Trabajadores. Quedan fuera de lo que es el régimen general por el artículo 12 de la Ley General de la Seguridad Social. Disposición adicional 10ª del Estatuto de Trabajador Autónomo. Se contemplan los hijos menores de 30 años. Vamos a ver, el régimen es el siguiente. Si convive y depende contigo, no puede ser trabajador por cuenta ajena. Ni cónyuge, ni descendientes, ni familias de segundo. Si convive pero no depende de ti, ahí cabe algún tipo de contratación, pero tienes que acreditarlo. Y los que sí se pueden contratar, aunque convivan contigo y dependan de ti, son los menores de 30 años, o los hijos menores de 30 años, o los hijos de 30 o más años, siempre y cuando tengan una determinada discapacidad, como vamos a ver más adelante. Pero es que además, en relación con esta bonificación, y se reseña de una manera muy breve, pero no se especifica, es aplicable en lo no previsto lo contemplado en el capítulo 1, sección primera de la Ley 43/2008. Y esta ley, en su artículo 5, que se inserta en ese capítulo 1 y en esa sección primera, excluye precisamente a aquellos autónomos societarios o a aquellos familiares que, junto con el autónomo principal, por su titularidad en las participaciones o acciones de la sociedad en la que trabajan, tienen el control de la sociedad. Esos quedan excluidos de esta bonificación. A estos se establece una salvedad, que son los hijos menores de 30 años, en consonancia con el artículo 12 de la Ley General de la Seguridad Social, o los familiares menores de 45 años, siempre que sea la primera contratación. Es decir, si anteriormente no han tenido trabajadores asalariados. Por lo tanto, tener en cuenta esta excepción. Tener en cuenta, por un lado, quiénes son contratables de los familiares y, segundo, esta excepción concreta o específica que no aparece en la redacción de la nueva ley, pero que sí hay que contemplar porque hay una remisión legal al capítulo 1, sección primera de la Ley 43/2006. Bonificación de familiares colaboradores. Esto es distinto al supuesto anterior. Este es el supuesto más común por lo que se gestiona el que tus familiares trabajen contigo, que es que esos familiares se den de alta en el RETA. Y esa situación también está bonificada. Y está bonificada por un lapso temporal bastante más amplio que la anterior bonificación. La anterior bonificación era de 12 meses. Este es una bonificación que incluso alcanza los 24 meses. Puede ser de un monto muy inferior. Depende de la base que elija el autónomo. Pero en principio, si es base mínima, pues puede ser menor que la cuota empresarial que tiene que pagar el empresario en la bonificación anterior. Pero, bueno, ya veis que la bonificación es esa, que no tiene más complicación, exige el alta en el RETA por familias colaboradores y no haber estado de alta en el RETA en los 5 años inmediatamente anteriores. Aquí en este apartado no se ha adaptado, como ocurre con la tarifa plana, al tema de los 2 y 3 años, sino que se sigue continuando exigiendo los 5 años anteriores. Las bonificaciones son esas, en el primero a 18 meses, 50 de resultado base mínima, o del 50% del resultado de multiplicar base mínima por tipo mínimo, y del 19 a 24 meses bonificación del 25% del resultado de base mínima por tipo mínimo. Afiliación. Cambios de fechas a efectos de altas y bajas en el RETA y encuadramiento en la Seguridad Social de hijos del trabajador autónomo. Estos son los dos temas que plantearemos. El primero, el más importante, los cambios de fechas de efectos de altas y bajas en el RETA. Vamos a ver, las altas en el RETA. Hasta la fecha, hasta el 31 de diciembre de 2017, tú te das de alta el 15 de noviembre,
no sé qué día estamos hoy, el 28 de noviembre, y tú sabes que los efectos de ese alta son a 1 de noviembre, y pagas cuota íntegra del mes de noviembre. Pues bien, eso cambia a partir del 1 de enero de 2018, y es que las 3 primeras altas que te des en el mismo ejercicio tendrán efectos desde el mismo día en el que te des de alta. Por tanto, si te das el 15 de enero, tendrás el 15 de enero, los efectos de ese alta en el RETA serán desde el 15 de enero. Y pagarás la cuota correspondiente, eso lo veremos más adelante en el tema de recaudación, pagarás la cuota correspondiente a esa parte del mes, no la cuota íntegra del mes. A partir del cuarto, de la cuarta alta en el ejercicio, sí pagas cuota íntegra, sí pagas mes completo y los efectos se retrotraen. Eso sigue igual. También sigue igual aquellas altas que son resultado de la actuación inspectora o las altas que son extemporáneas. Las bajas en el RETA, paralelamente ocurre lo mismo. Es decir, las 3 primeras, hasta ahora, tú te das de baja y tiene efectos esa baja el vencimiento del último día del mes y pagas cuota íntegra mensual. Pues bien, a partir del 1 de enero de 2008, las 3 primeras bajas tendrán efecto desde el mismo día del cese de la actividad. Las bajas restantes, es decir, aquellas extemporáneas o resultado de actuación inspectora, como antes. Esto supone, paralelamente, la supresión del famoso y denostado lapso de 30 días para darse de alta en el RETA desde el inicio de la actividad. Esto era la caja de todos los fraudes habidos y por haber. Típico en nuestro caso, hemos tenido peleas por estas historias, típico que tiene una intervención, un trabajador autónomo que tiene 180 días cotizados en los 5 años anteriores, que sabe que tiene una intervención quirúrgica programada para dentro de un mes y se da de alta en autónomos. Se da de alta un autónomo, trabajador que cursa baja un día 25, se da de alta cursa baja médica un día, o ha ido al médico, saben que está de baja un día 25, se da de alta el día 26, tiene efectos al primero de mes, porque ha declarado que ha iniciado la actividad hace 20 días, porque como tiene este lapso de 30, y pretende lucrar absolutamente de manera fraudulenta esa situación de IT. Levantar esas situaciones suele ser, nos ha costado muchas veces muchas dificultades, y a uno nos lo ha colado. Y era precisamente porque todo este conglomerado de los efectos retroactivos, del alta y de la posibilidad de solicitar con un lapso de 30 meses desde el inicio de la actividad, todo esto era, la tormenta perfecta para la situación de fraude. Pues bien, esto ha sido suprimido. Y a partir del 1 de enero de 2018, las solicitudes, las obligaciones, los plazos para las solicitudes de altas y bajas son los mismos que en régimen general. Se remite al artículo 32 del reglamento, que es el que regula las altas y bajas, los plazos para altas y bajas en régimen general. Y mucho cuidado, porque ahora, a partir del 1 de enero, en autónomos, rigen estos plazos. Para las altas, tienen que solicitarse con carácter previo al inicio de la actividad, con un máximo de antelación de 60 días. O sea, ya no cabe solicitar autónomos o darse de alta después de haber iniciado la actividad. Eso no cabe. Cese, en los 3 días siguientes al cese. Si el cese, en el momento del cese, la tesorería ya te ha liquidado la cuota mensual íntegra, puedes solicitar, lógicamente, la devolución. Pero se han cuidado mucho que en ese caso la devolución es sin recargos, sin intereses, etc. Lo dicen expresamente, para que no haya dudas. Por lo tanto, el esquema básico es este. Hasta el 31 de octubre tú solicitabas el alta, se retrotraían sus efectos al primero de mes y pagabas cuota mensual. La solicitud de baja tenía efectos hasta el primero del día del mes siguiente, al inicio del primero del día del mes siguiente, y pagabas cuota mensual. A partir del 1 de enero, las 3 primeras bajas tienen efectos desde el día del alta, con una cuota prorrateada a los días efectivos de trabajo en ese mes, y las 3 primeras solicitudes de baja tienen efectos desde el mismo cese, y la cuota se prorratea a los días que has trabajado en ese mes en el que has cesado. Las solicitudes de altas y bajas son las previstas ahí, altas hasta 60 días antes del inicio, en ningún caso con posterioridad al inicio de la actividad, y la baja hasta 3 días después del cese. Encuadramiento en la seguridad social de los hijos de trabajadores autónomos. Esto viene a colación de la contratación, a la bonificación de la contratación. Se ha ampliado. Antes, ya sabe,
para contratar hijos por cuenta ajena, aunque dependan y convivan contigo, si no tienen 30 años, puedes contratarles sin ningún problema, salvo desempleo. Bien, ahora, excluyendo el límite de edad, se podía contratar a hijos de 30 o más edad si cumplían unos requisitos de discapacidad. Pues bien, ahora se ha incluido un colectivo mayor. Y es que hasta ahora eran estos los dos colectivos de hijos de 30 o más años que podías contratar, las personas que tenían este tipo de discapacidades. Ahora se ha añadido un colectivo más, que son los que tienen igualmente una discapacidad, pero en un grado inferior. Aquellos que tienen igual o superior al 33% o inferior al 65%, que eran los grados de discapacidad o disfuncionalidad que se requería en los anteriores colectivos, pero siempre y cuando sea la primera contratación. Sea la primera contratación que haga ese autónomo. Se puede, por lo tanto, encuadrar en el régimen general de la Seguridad Social este nuevo colectivo de hijos de 30 o más años. Recaudación. Cambios en las cuotas. Pues en consonancia con las modificaciones en materia de altas y bajas, las 3 primeras solicitudes de alta del ejercicio, la cuota será la correspondiente a los días en los que efectivamente se ha trabajado. Lo mismo en las bajas, la cuota se adecuará a los días que efectivamente se han trabajado en ese mes en el que se ha producido el cese. El cálculo se hace muy fácilmente por medio de una fórmula que expresamente se recoge, que será la cuota fija mensual resultante de la base de cotización que tú has elegido multiplicada por el tipo de cotización, dará la cuota fija mensual que tendrás que pagar, pero en ese mes de baja o de alta se divide por 30, es decir, ahí tienes la cotización diaria y se multiplicará por el número de días efectivos que hayas trabajado en el mes correspondiente, tanto de alta como de cese de actividad. Si la tesorería efectivamente ya te ha hecho, en el caso de los ceses, ya te ha hecho la liquidación, pues la devolución que corresponda por los pocos días que resten, pues se hará sin recargos ni intereses. Recargos. Se ha modificado muy poco, pero un poco, el tema de los recargos. En los recargos, ya sabéis, hay unos plazos, depende de la modalidad de pago de cuotas, ya sea por autoliquidación de cuotas o liquidación directa, hay 2 plazos distintos, aunque son más o menos paralelos, pero son los plazos que ahí se indican, y si tú ingresas o no comunicas y no ingresas, pues tiene unas consecuencias u otras. En principio, los supuestos, alguien me ha movido las animaciones aquí en la... En principio, los supuestos de recargo son aquellos en los que se transmiten las liquidaciones de cuotas o se facilitan los datos a tesorería, pero no se ingresan las cuotas, y aquellos en los que no se cumple ninguna de las 2 obligaciones, ni se transmiten ni se ingresan las cuotas. Es decir, son supuestos distintos. Uno sancionado con carácter más grave, el segundo de los supuestos, en el que no haces nada. En el primero has hecho algo, que es facilitarle los datos a la tesorería para poder por lo menos cuantificar cuál es la cuota o la deuda que debe reclamarte. Pues bien, la única modificación que se ha producido es en relación con el primero de los supuestos. Con los otros no se ha modificado. En el segundo supuesto, el recargos del 20 y 35% no se han modificado. En el primero sí. Hasta el 31 de diciembre, en el primer supuesto, en el que se daban los datos pero no se ingresaban las cuotas, el recargo era general del 20%. Pues bien, a partir de ahora, a partir del 1 de enero de 2018, hay una modificación en relación con estos recargos. Si lo ingresas en el mes primero, al mes natural siguiente al vencimiento del ingreso, ya no es del 20%, es del 10%. Y si lo haces a partir del segundo, es como antes, el 20%. No tiene más, es una pequeña mejora para incentivar el pago pronto de las cuotas ingresadas fuera de plazo. Otro cambio importante, domiciliación obligatoria del pago de cuotas. Hasta el 31 de diciembre de 2017 el pago de cuotas en autónomos no se contemplaba en principio como una obligación, aunque me imagino que todo el mundo lo tenía, y hasta ahora solamente se contemplaba la obligación de la domiciliación bancaria obligatoria para los empleados de hogar, en el sistema que es un régimen especial, un sistema especial inserto en el régimen general de la Seguridad Social, no en autónomos, pero eso se ha extendido a los autónomos y a los trabajadores por cuenta propia del régimen del MAR, a partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, la domiciliación es obligatoria. Puedes cambiar de cuenta, si solicitas el cambio de cuenta del 1 al 10 de cada mes, tendrá efectos desde el mes siguiente, en el propio mes, y si lo solicitas el cambio de cuenta desde el 11 al último día, tendrá efectos desde el mes siguiente.
Infracciones y sanciones en relación con lo anteriormente significado, en relación con los incumplimientos de los plazos para las comunicaciones de las altas y de las bajas en los plazos que hemos indicado de 60 días antes del inicio de la actividad o 3 días después del cese. En esos casos, si se incumplen esos plazos, se imponen unas sanciones específicas. Se ha modificado la LISOS para contemplar esos supuestos. Y el resto de altas igual. Y se ha establecido las siguientes sanciones a estos nuevos tipos de infracción. Como veréis, una es agravada. Si el incumplimiento de esos plazos es resultado de la actuación inspectora, hay una sanción agravada, siendo en el grado mínimo de 3.126 euros. Mientras que si la subsanación de ese incumplimiento, de esa alta extemporánea o esa baja extemporánea se produce por iniciativa del propio trabajador, sin intervención de la actuación inspectora, esa comunicación extemporánea del alta o la baja es una infracción, pero sancionada, una infracción grave, pero sancionada con las sanciones genéricas de las infracciones graves, que como veis son de un importe bastante inferior. En un caso 3.126 si el inspector interviene, y de 626 si es de motu propio donde se produce la subsanación. Y por último, este es un tema, no me voy a alargar mucho, es un tema tributario, que es un tema tributario que afecta en el ámbito estatal. En ningún caso esto se ha trasladado a las normas tributarias de los 3 territorios históricos. Es más, en los 3 territorios históricos se prevén en relación con uno de los gastos mejores condiciones que las que aquí se van a contemplar. Sí es posible que se trasladen a las normas de los territorios históricos la modificación que se ha introducido en materia de cálculo de gastos de suministros, pero dudo mucho que se trasladen los de manutención. Es muy sencillo de entender, es a partir hasta el 31 de diciembre, el único gasto cuyo cálculo se contemplaba de manera específica en la ley del IRPF y en el reglamento eran los pagos de seguros familiares, de seguros médicos familiares. A partir del 1 de enero se ha establecido un sistema de cálculo de los gastos deducibles por suministros, insisto, en el ámbito de la renta en estimación directa, en el sistema de método de estimación directa del IRPF, no en el de estimación objetiva. En el caso de los gastos de suministros es muy sencillo. Hasta ahora pues era muy difícil de establecer, sobre todo cuando coincidía el domicilio fiscal con el domicilio o la vivienda del propio trabajador empresario. Pues bien, se ha establecido un sistema de cálculo muy sencillo para los gastos de suministro, que son los que ahí se incluyen: agua, gas, electricidad, telefonía e internet. Se hace un sumatorio de todo, se ve el desempeño de la actividad, cuál es el porcentaje de cabida o la superficie del local o de la vivienda en el que desempeñas esa actividad. Se hace el cálculo de cuál es el porcentaje de cabida en la que está directamente afecta al desempeño de la actividad. Con eso tienes un porcentaje. El segundo paso es el sumatorio de la totalidad de gastos de suministro, que se prorratean a ese porcentaje, y por último a eso se le aplica un tipo fijo del 30%. Por lo tanto, el cálculo es muy sencillo. Imaginemos un asesor que desempeña su actividad en su casa. De su casa solamente dedica el desempeño de su actividad una estancia que representa el 30% de la cabida de su casa. Imaginemos que el total de gastos por estos conceptos son 2.500. El cálculo del gasto deducible es muy sencillo. 2.500 por 30% por 30%, 225 euros. Es fácil de entender. Esto es posible que se traslade a la normativa foral. En principio, yo no he visto que se haya modificado. El que no es probable que se mantenga es el de gastos de manutención. Pura y simplemente para que tengáis conocimiento, en el Estado se ha establecido un sistema de cálculo de los gastos de manutención que, curiosamente, y esto sí que es una especificidad que es bastante curiosa, y es que solamente se van a admitir los gastos de hoteles y de dietas por consumo en hostelería, en restaurantes, que se paguen con tarjeta. O sea, no vale pagar en metálico. Ya no os basta la factura del restaurante. Tendréis que adjuntarle el recibo del pago con tarjeta. Remite al reglamento IRPF para establecer las cuantías deducibles, que son las que ahí fijáis, dependiendo de si has pernoctado o no en el lugar en el que se ha producido el gasto. Esto no se va a trasladar ni por asomo a las normas forales, porque las cuantías deducibles en las normas forales por estos conceptos son superiores a las que aquí se contemplan. O sea, ya os digo, en todo caso puede que se exija el pago electrónico, pero las cuantías no.
Y como ya os digo, pues no se han modificado las modificaciones, los 3 territorios históricos, atentos a posibles modificaciones de esos artículos, de esas 3 normas forales, y tampoco se han modificado los reglamentos. Y con esto, muchas gracias por vuestra